sea lo que le echamos agua con sal. Ya, pero más contacto con tierra tenga, porque ahí donde está metiendo tiene. Bueno, lo que vamos a realizar aquí es una prospección geofísica aplicada a la arqueología. En este caso, la primera técnica que vamos a ver es tomografía eléctrica, en la que se puede ver aquí una línea que hemos emplazado con una serie de electrodos. En este caso son unas planchas metálicas a las que vamos a regar con agua con sal para que haga contacto con la tierra. Los perfiles se van a ir realizando paralelos. Aquí se ve una serie de marcas porque vamos a realizar perfiles paralelos cada metro, de forma que las medidas que obtengamos se puedan luego procesar en 2D y 3D. La metodología del método consiste, vamos a introducir corriente, y mediante esa corriente que introducimos y una fórmula de resistividad, que es K incremento de V partido por I, vamos a obtener la resistividad del subsuelo. La resistividad del subsuelo, al final, los materiales, cada material conduce la corriente más o menos. O sea, las arcillas, por ejemplo, conducen la corriente muy bien, y las arenas un poquito peor, y el granito un poquito peor. En nuestro caso, lo que vamos buscando son muros, son un posible pozo, que van a ser zonas resistivas en comparación con el terreno natural, que es más conductor. Bueno, como decía antes, una vez emplazada la línea, con sus electrodos y regándolos, que ahora mismo están regándolos, lo vamos a conectar a un equipo. Este equipo se llama Siscal Pro, es de la marca Iris Instruments, es francés, y va conectado a una batería, pues con una batería convencional de coche, de 24 voltios. Luego el equipo tiene un transformador y va a transferir esos 24 voltios a un voltaje bastante más alto, en este caso vamos a meterle 400 voltios. Tiene que ser un voltaje alto porque al final el terreno, aunque conduce la corriente, no la conduce muy bien, y hay que generar un voltaje alto para que se introduzca la intensidad. Lo primero que hace el equipo es comprobar que los electrodos están bien puestos. Si hubiera alguno que está desconectado, nos lo diría y lo tendríamos que conectar. Y nos dice también la resistencia de contacto del terreno. Si tenemos una mala resistencia de contacto del terreno, en el caso de que fueran picas habría que clavar más, o en el caso de que fueran planchas habría que echarle más agua con sal. En este caso tenemos una resistencia de contacto muy buena y vamos a proceder a medir. El equipo, una vez que se le da el inicio de medir, tarda unos 5 minutos. En esos 5 minutos lo que empieza a hacer es diferentes combinaciones de por donde mete la corriente y recibe el potencial para sacar lo que sería esa sección 2D de resistividad. A ver, que tengo que borrar la memoria. Aquí está realizando aquí se ve la resistencia de contacto entre electrodos. En este caso hemos puesto 24 electrodos, y si hubiera alguno que estuviera mal, pues nos lo diría. Una vez termine con esta comprobación, comienza a hacer las medidas, que es lo que se va a ver ahora. Aquí ya son las resistividades calculadas, aquí se ve el potencial, la intensidad, y calcula la resistividad del terreno. Y nosotros lo que estamos buscando son anomalías de alta resistividad en comparación con el terreno. Aquí el terreno, por lo que veo, tiene una resistividad en torno a 10 ohmios metro. Pues un muro, al ser una aglomeración de piedras donde hay movimiento, pues tendrá una resistividad más alta. Poquísimos es para temas de restauración de muros, sí, cosas así. Y luego tengo una que no entra ni en el carrito, que es de 100, tema geológico. Tomamos la cantidad que se lo tenía más o menos valorado. No sé, yo creo que yo libro, si no hace referencia. Es una cosa así. Bueno, una vez que tomemos todas las medidas de campo,
todo esto se descarga en formato USB y va a una serie de programas de procesado que lo que hacen es convertirte, lo que estamos midiendo ahora se llamaría resistividad aparente y lo convierte en resistividad real. El explicarlo sería un poco más largo, pero bueno, al final las medidas de campo digamos que no son reales. Y hay una serie de programas de inversión que te transforman eso, aparte de luego programas de procesado, que todas estas medidas te lo van a poder convertir en 3D y programas de interpolación, tipo, pues si lo conocéis, Surfer o Bosler, que al final lo que te da es unos datos de visualización en 2D o 3D con muchos colorines y que es perceptible fácilmente a la vista. Bueno, la segunda técnica que vamos a aplicar es una técnica más conocida, sobre todo por el tema de los medios de comunicación y tal. Ha aparecido bastante en los telediarios y tal, el georradar, desgraciadamente por casos de policía científica, tipo Marta del Castillo o Bretón y tal. Y por eso se conoce más. El georradar, lo que consiste, lo vais a ver aquí, tiene una antena, una unidad de control y una pantalla, ¿vale? Las antenas las hay de diferentes tamaños dependiendo de su frecuencia. La frecuencia de esta antena es 500 MHz. Las hay más grandes, de 250, de 100 y más pequeñas. En principio hemos seleccionado esta antena de 500 MHz porque tiene una alta resolución y va a penetrar lo que necesitamos aquí, por lo menos un metro, que con eso valdría. Si quisiéramos penetrar más, tendríamos que irnos a una antena más grande, de 250 MHz. El problema es que perderíamos algo de resolución. El tema del georradar lo que hace es genera una onda electromagnética, y lo que hace esa onda electromagnética es viajar por el subsuelo y cuando se encuentra una discontinuidad rebota y la recibimos. La antena, digamos que digamos que dentro de esa antena tiene una antena transmisora y una antena receptora y va lanzando esos impulsos electromagnéticos, y las reflexiones que se producen en el subsuelo son lo que nosotros vamos a ver aquí. Para que os podáis hacer una idea más visual de qué es lo que hace, la metodología es muy parecida, por decir muy similar, a lo que sería, por ejemplo, una ecografía en el médico. Lo único que las reflexiones al hacer una ecografía son, digamos, se utiliza una onda sónica, y en este vamos a utilizar una onda electromagnética. Para arqueología es de lo más utilizado. De hecho, si os metís por internet y tal y ponéis Stone Age, se ha hecho un georradar de hectáreas y hectáreas y se han encontrado otra serie de círculos. Está bastante chulo. Y bueno, la metodología del georradar de cara a las medidas de campo es muy fácil. Es simplemente ir moviendo el carrito, haces una cuadrícula y vas haciendo también una serie de perfiles paralelos y perpendiculares, y cada perfil que haces obtienes un radargrama que se llama en 2D, y si todos esos radargramas los coges, una vez sacados los datos del georradar con un USB también, los procesas todos en conjunto, pues se puede obtener plantas en 3D o un 3D, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tratar de coger, pues, por ejemplo, si tenemos un muro, como ese muro nos va a dar un rebote, tratar de coger la alineación de ese muro. Aquí no, si lo ponemos esto no pasa nadie por aquí, ¿sabes? Bueno, el equipo georradar consiste en una antena, la unidad de control y la unidad de visualización. En este caso, todos los equipos georradar que hay en el mercado son básicamente muy parecidos. Son un carrito con las mismas tres cosas que he dicho, bueno, y la batería que no lo voy a comentar. En este caso hay dos casas que a mí me gustan mucho. La que más me gusta por eso tenemos este georradar, es la casa Mala, que es de Sueca, y es de las mejores casas, con otra que se llama GSSI, que es americana. Luego hay muchos otros georradar, pero estas dos son las que más venden en el mercado, y mayoritariamente los georradar son de estas dos marcas.
Ahora, como os decía, estamos midiendo con una antena de 500 MHz y con esta pues estamos penetrando unos 70 centímetros, que con eso nos valdría, ¿eh? Y si quisiéramos penetrar más, nos iríamos una antena más grande que tenemos por allí, y lo único que perderíamos es resolución. Entonces lo ideal es trabajar con una antena cuanto más pequeña mejor, ¿eh? Y luego al final, cuando tú pasas esto, lo que obtienes es un radargrama, que el problema que tiene que es hay que interpretarlo, hay que verlo, y la única manera de poder interpretarlo y verlo es a través de muchas horas de georradar, ¿eh? Y viendo muchos libros, estudiando. O sea, no es sencillo. Muchas veces cuando salen el georradar en televisión y tal, muchas veces parece que es que vas a ver, pues si estás buscando una tumba, vas a ver la posición perfecta de cómo está el muerto. No, desgraciadamente no, ojalá, eso todavía no existe. Pero sí que cada una tumba tiene su tipo de anomalía, un muro tiene su tipo de anomalía, una tubería tiene su tipo de anomalía, y de esa manera somos capaces de saber qué es lo que hay en el suelo. Bueno, entonces hablaba de las diferentes antenas. Aquí he traído hoy dos, porque dependiendo de lo que iba a penetrar, pues tengo que utilizar una u otra. Esta es la de 500 MHz, que os decía que penetra menos pero tiene más resolución, y esta sería una de 250 MHz, que veis que es más grande. Esta penetramos más, pero la resolución es más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hay que utilizar en una prospección con georradar? La antena más pequeña que alcance la profundidad objetivo. En este caso, con esta de 500 estamos entrando en torno a 0,7, 0,8 metros, y con eso creo que sería suficiente, aunque bueno, ahora lo comentaremos con todos los técnicos de aquí de la prospección. Bueno, ¿y qué más cosas quería comentar? Tema de, aparte de la arqueología, evidentemente estas técnicas, la tomografía eléctrica, el georradar, se utilizan para muchas más cosas. Su origen de estas técnicas habitualmente siempre es la minería, ¿eh? O sea, son métodos de prospección minera. ¿Por qué? Porque al final, desgraciadamente, o como quiero decir, al final lo que mueve el mundo es el dinero, y donde está el dinero es en la minería. En la arqueología al final normalmente pues suelen ser temas subvencionados, tal, y este tipo de equipos, aunque se utilizan, no han sido diseñados para. Se han diseñado, pues por ejemplo, para minería metálica. El georradar, por ejemplo, tema de conductores lo detecta muy bien, o la tomografía eléctrica, os podéis imaginar también un dique metálico que la conductividad que tiene es muy alta y se detecta fácilmente. A día de hoy en España, las aplicaciones habituales, pues por ejemplo el georradar, en lo que más se utiliza ahora mismo es para la detección de servicios en ayuntamientos, en una obra, porque parece mentira, pero muchas veces en un pueblo o incluso en centrales se pierden los planos, porque como se van haciendo diferentes obras, hay una persona que está encargada del mantenimiento, que es un poco en la cabeza muchas veces, ya sea en un ayuntamiento, donde sea, tiene dónde están esa serie de servicios, pero al pasar el tiempo esa persona se jubila o desaparece o lo que sea, y nadie sabe dónde están los servicios. Entonces ya hay muchos ayuntamientos en España que exigen el pasar el georradar con otra técnica que se llama radiodetección antes de realizar cualquier tipo de obra, para detectar esos servicios. Se utiliza también para detectar plumas contaminantes. Las plumas contaminantes al final tienen una conductividad más alta, tanto una técnica, la tomografía eléctrica como el georradar, te van a permitir detectar esas plumas contaminantes. También se utiliza el caso de la tomografía eléctrica para el diseño de tomas a tierra, de subestaciones. Ahí no tendríamos que interpretar nada, simplemente con la resistividad que obtienes vamos a calcular la toma de tierra. Y así, pues, toda la minería que se os pueda ocurrir, yacimientos mineros. Hay más técnicas, hoy tenemos la tomografía y el georradar, pero hay técnicas sísmicas, técnicas gravimétricas, técnicas electromagnéticas, que dependiendo de lo que se quiera conocer se utiliza una u otra. Para el tema de arqueología, las que se utilizan son estas dos, y a veces se utiliza magnetometría cuando se cree que se pueden encontrar materiales metálicos tipo monedas o buscadores de tesoros. También hay gente que utiliza sobre todo el georradar o la magnetometría, los típicos detectores de metales que hay auténticos cazadores de tesoros que utilizan esto. Es ilegal, pero los hay, que utilizan estas técnicas también. Bueno, detecciones de huecos se utiliza mucho. Al final, si os imagináis el subsuelo, tenemos un hueco, una cavidad kárstica formada en calizas.
pues ahí tanto el georradar te da una anomalía característica de un hueco, y la tomografía eléctrica, como el aire es un dieléctrico perfecto, no conduce la corriente, y entonces vamos a ver perfectamente esa cavidad. ¿Por qué es importante ver cavidades? Pues sobre todo para el tema de construcción. Hay muchas veces que pues, se va a hacer un edificio, y cuando llega el sondeo geotécnico se encuentra una cavidad, y entonces hay que detectar en toda esa parcela todas las cavidades que hay, que haciendo sondeos sería muy costoso. Entonces normalmente lo que se hace es una tomografía 3D, y ya directamente en las anomalías de suelo localizado pues se realizan esos sondeos directamente buscando las cavidades para rellenarlas y que no haya problemas en el futuro en ese edificio.